Muy buenos días a todos, a todas y todos. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento del informe insignia Productividad Agrícola en América Latina y el Caribe, ¿qué sabemos y hacia dónde vamos? Agradecemos a quienes hoy nos acompañan de manera presencial y virtual. Este evento se realizará en español. Contamos con interpretación simultánea al inglés. Para activarla pueden hacer clic en el icono del globo en la parte inferior de la pantalla en Zoom. This event will be held in Spanish with simultaneous interpretation into English. To activate it, please click on the globe icon at the bottom of the screen. Para comenzar, invitamos a ofrecer las palabras de bienvenida a Fabricio Operti, gerente del sector de productividad, comercio e innovación del BID. Bueno, muy buenos días para todos, un gusto estar aquí, gracias por acompañarnos y le damos la bienvenida al lanzamiento de nuestro estudio insignia Productividad Agrícola en América Latina y el Caribe, que sabemos y sobre todo hacia dónde vamos, que creo que es lo más importante. Solamente quiero compartir algunos elementos de contexto para después escuchar obviamente a profundidad de los hallazgos y las conclusiones del estudio. El sector agropecuario, ustedes saben, es un pilar fundamental para el desarrollo económico de nuestra región. 6% del Producto Bruto, 15% del empleo, 24% de las exportaciones. Nuestra región es aparte líder global en la producción de varios rubros agropecuarios. En los últimos 60 años, poquito menos que la vida del BID, la producción agrícola creció casi un 3% anual en la región y ese crecimiento se vio sustentado principalmente en la productividad con un promedio anual de 1,7%. Sin embargo, en la década entre 2010 y 2020, esa productividad se desaceleró a la mitad, al 0,9 anual, y eso redujo el dinamismo del sector. Y esto nos obliga a repensar la agricultura, la productividad agrícola hacia el futuro. Y en esa repensada, y sobre todo en las acciones que creo que nos tenemos que pensar a futuro, hay tres dimensiones importantes a tener en cuenta. Una es la de la inseguridad alimentaria. En el 2024, casi el 30% de la población, unas 190 millones de personas, padecía en nuestra región de inseguridad alimentaria. Superpotencia alimentaria y una situación de absoluta inseguridad alimentaria, por otro lado. Qué paradoja, una paradoja que tenemos que pensar y ver cómo podemos cerrar. Ahí hay elementos que van más allá de la agricultura, obviamente. El segundo es el tema social. En el campo hay mucha pobreza. 39% de la población rural vive en situación de pobreza. Esto está muy por encima del 25% en las áreas urbanas. Así que esa dimensión social obviamente tenemos que atender. Y lo tercero está relacionado con algo que el BID ha puesto mucho énfasis, que es la variable ambiental, ¿no? El sector AFOLU, como se llama por sus siglas en inglés, que incluye agricultura, bosques y otros usos de la tierra, genera 43% de gases de efecto invernadero de la región y consume 72% del agua dulce. Entonces, si sumamos a esto la periodicidad y la intensidad de los episodios climáticos, estamos ante un desafío muy importante que tenemos que poder monitorear y sobre todo pensar en cómo mitigar estos impactos y estos efectos. Y creo que este tipo de estudio es donde el banco se diferencia aportando conocimiento, aportando ideas, difundiéndolo, no solamente hoy, y bienvenido también a todos los que nos acompañan por la web, sino en los países, con nuestros especialistas, con nuestros equipos, que conocen a los actores, que tenemos credibilidad, buena reputación, buena llegada. Ahí, Pedro, tu equipo, para mí es un placer, digamos, como gerente de un nuevo sector, tener una división tan importante con una reputación y un track record tan importante.
Así que yo me siento simplemente un interlocutor privilegiado de esto, pero créanme, voy a ser un interlocutor muy intenso en los países. Y creo que esta es una caja de herramientas también que le damos a los países para identificar determinantes que impulsan la productividad agrícola, ver los vacíos de conocimiento que aún tenemos para poder llenarlos y conociendo bien a nuestra jefa, estos temas le son muy cercanos y sabemos que nos va a apoyar en llenar todos esos vacíos de conocimiento que tenemos. Evaluar las proyecciones del sector agrícola ante esos escenarios de variabilidad climática e incorporar la sostenibilidad ambiental, obviamente, como decíamos antes. Y para cerrar, solamente creo que agregaría un tema importante, que es el diálogo muy intenso con el sector privado, con el sector productivo. En el diagnóstico, en las propuestas que hagamos, creemos que el sector privado tiene que estar muy en el centro de la atención, porque finalmente, y no hablo solamente de las multinacionales, de Cargill, de Bimbo, y podría mencionar muchas más. Hablo de las cooperativas, hablo de los productores, de los microproductores, de las cooperativas en el campo, poder hablar con las microempresas, las medianas empresas, las cooperativas, las asociaciones. Creo que ese diálogo que ustedes llevan a cabo enriquece mucho lo que hacemos, aprendemos mucho de la mano y también son sujetos claves de capacitación de todo lo que hacemos nosotros. Así que bueno, sin más, mucho entusiasmo, felicitaciones al equipo y bueno, estamos muy atentos a lo que se viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Invitamos ahora a Ana María Ibáñez, vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del BID. Bueno, muy bienvenidos todos. Es para mí un gran gusto estar acá en el lanzamiento de este libro. Yo soñaba con que hiciéramos un libro así y Pedro y el equipo lo sacaron adelante, o sea que estoy muy complacida. Y este es un tema que es de mi corazón realmente. Antes de venir al BID estudié por muchos años el impacto del conflicto armado sobre la población rural y la producción agrícola, así como sobre la estructura de la propiedad privada rural en Colombia. Y durante el proceso de paz en Colombia, apoyé al equipo negociador en el capítulo sobre temas rurales, precisamente. Y con varios colegas allá atrás, con Julián Arteaga, calculamos el tamaño del fondo de tierras del acuerdo de paz que ustedes mencionan en su capítulo. Entonces, la vida a veces da vueltas interesantes. Hice mucho trabajo de campo en las regiones de conflicto, estuve con productores agrícolas pequeños, con productores agrícolas grandes, hablé con cientos de víctimas del conflicto armado que perdieron sus tierras y perdieron su modo de vida. Y también visité regiones que en épocas de conflicto estaban luchando por tener un mejor futuro y retomar la producción agrícola. Entonces, para mí esto es como dar varias vueltas. Al leer este libro estaba muy contenta leyendo todo eso. Y siempre he estado convencida de que es posible que estas personas tengan un mejor futuro, que puedan vivir de sus tierras de manera digna y sostenible y que puedan aportar a la productividad del sector y de las economías. Y yo creo que este estudio delinea el camino, delinea cómo podemos apoyar a los países a alcanzar un sector agrícola que sea más próspero, que sea más productivo y continúe apoyando a la región. En este momento tenemos nuestras economías que están creciendo poco durante muchísimos años. Estamos proyectando, o se está proyectando que se tendrá un crecimiento moderado de entre 2 y 2,3%. Y este crecimiento no es suficiente y el sector agrícola puede ser un motor de crecimiento, como ya Fabricio lo mencionó. Las razones del insuficiente crecimiento económico son muchas y de la baja productividad. Yo no voy a profundizar en esto. Y en este momento estamos en un contexto desafiante y en un contexto desafiante y en un momento difícil, perdón. Y la agricultura sigue siendo un sector estratégico y sigue siendo un sector estratégico para nuestra región. No solamente porque tiene un peso importante en la economía y en las exportaciones sobre todo, sino porque tiene un impacto social. Tiene un impacto social y tiene un efecto en la sostenibilidad ambiental y eso lo vamos a ver a lo largo de la presentación que van a hacer Lina y Maya. En términos económicos, y como mencionó Fabricio, la agricultura representa un 6% del PIB regional
pero hay unas variaciones grandísimas entre países. Tenemos que la agricultura en México y en Chile es el 4%, y en países como Paraguay es el 10%. Y si le añadimos el sistema agroalimentario, la contribución del PIB aumenta entre 15 y 20%. Y es entonces una de las principales fuentes de crecimiento y de exportaciones en la región. Ahorita van a ver cuando vean el libro cómo la productividad creció durante muchísimos años en el sector agrícola mientras no se crecía en el resto de la economía. Y en el plano social, como dije, también es importante porque el sector agrícola, pese a tener un peso en el PIB del 6%, genera empleo para 15% de la población de América Latina y el Caribe. Y en países como Haití, como Guatemala, esta proporción supera el 25%, es decir, más de una cuarta parte de la población depende del sector agrícola, no del sistema agroalimentario. Y de nuevo, si incluimos el sector agroalimentario, es entre 20 y 30% del empleo regional. Entonces, necesitamos que el sector agrícola sea más productivo si queremos una región más dinámica y más próspera. Yo creo, y siempre lo he creído, que la agricultura más productiva es un motor esencial para reducir la pobreza y para reducir las brechas regionales que tenemos en la región. Y además es muy importante para alcanzar la sostenibilidad ambiental. Si vemos, América Latina y el Caribe alberga alrededor del 40% de la biodiversidad mundial, el 30% de los recursos hídricos y más de la mitad de los bosques tropicales del planeta. Y la conservación de estas tres cosas depende en buena medida de que el sector agrícola sea sostenible. Sin embargo, hemos tenido la expansión de la frontera agrícola y las prácticas insostenibles que han contribuido a la pérdida tanto de bosques como de biodiversidad, y tenemos que ver cómo mitigamos esos efectos, y el libro da muchas ideas de cómo hacerlo. Tenemos que poder aprovechar el patrimonio natural que tenemos y la competitividad que tenemos en esto, pero sin sacrificar la sostenibilidad. Si nosotros fortalecemos el sector agrícola, esto va a ser fundamental para reducir la pobreza y reducir la desigualdad de la región, para enfrentar el cambio climático y la degradación ambiental y para fomentar el crecimiento económico y la productividad. Y esos son los tres objetivos de la estrategia institucional del Grupo BID. Por lo tanto, el sector agrícola está en el centro de alcanzar esos objetivos. Y los desafíos que enfrentamos no son menores. Debemos aumentar la productividad porque si bien venía creciendo, ahorita van a ver que se ha venido parando ese incremento en la productividad, pero debemos hacerlo mucho mejor de lo que hemos venido haciéndolo hasta ahorita. No solamente se trata de producir más, sino de producir con eficiencia y reduciendo el impacto ambiental y aumentando la resiliencia. Entonces, esta publicación es importante porque incluye medidas concretas para los hacedores de política de la región y recomendaciones que están firmemente ancladas en una cantidad de evidencia y de estudios que ustedes van a ver un resumen ahorita. Yo quiero felicitar al equipo de investigadores, a Alina Salazar, a Maya Schling, a Paolo da Silva y a Pedro Martel por este trabajo que me parece muy importante. Además, crearon una nueva base de datos estandarizada y actualizada sobre productividad agrícola en la región por país y tiene comparabilidad entre 25 países de la región. Ojalá muchas personas la bajen, la usen, hagan muchos estudios sobre eso, y tiene la productividad desde 1961 hasta el 2021, país por país. Y esta base es pública. Esta base ya la habíamos lanzado hace unos cuantos meses, ¿cierto, Lina? Pero pues hoy van a ver qué se puede hacer con este tipo de bases de datos que son importantes. Y yo creo que además lo que nos permite hacer la base de datos es entender la productividad y lo que está sucediendo en la región. La base incluye índices de productividad total de los factores que permite medir con diferentes metodologías de cálculo que sean comparables. Incluye el nuevo índice de productividad sostenible, que es un índice que desarrollamos con el IFPRI y que nos permite medir cuál es el impacto de la productividad sobre la sostenibilidad ambiental. Es decir, la productividad no solamente es la producción de los bienes agrícolas, sino también la protección ambiental. Yo creo que estos avances son importantes porque se complementan con datos desagregados de insumos como tierra, trabajo, maquinaria y fertilizantes que provienen de la FAO y de la USDA, que son expresados en precios constantes, unidades físicas estandarizadas o en formas de índice. Toda la información está integrada en una plataforma
con metodologías que son replicables para que muchos de ustedes, por favor, las sigan usando. Yo creo que la productividad agrícola no es un fin en sí mismo, es un instrumento y es un medio para garantizar que tengamos un crecimiento económico más dinámico en la región, que sea compatible con el cuidado del planeta y que incluya muchísimas personas a los mercados y que haya una reducción de la pobreza rural, que en este momento es la más alta, que es mucho más alta que la urbana. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, desde entonces, reiteramos nuestro compromiso con este sector y conseguir apoyando a la región en alcanzar una región mucho más próspera y más sostenible. Y ahora dejo al equipo para que empiece la presentación. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Invitamos ahora para la presentación de los principales hallazgos del informe insignia a Lina Salazar, especialista líder de la División de Agricultura y Desarrollo Rural, y luego Maya Schlin, especialista senior de la misma división. Bueno, buenos días a todas y todos. Es un gusto estar aquí con ustedes presentando algunos de los hallazgos generales que encontramos a través de estos diferentes estudios. Hoy voy a, junto con mi colega Maya Schlin, a dar una abrebocas de lo que van a poder encontrar en este estudio, pero hay mucha más información claramente en línea. Entonces, para comenzar, y creo que ya mucho de esto fue mencionado durante las palabras de apertura, ¿cuál es la motivación y por qué surge la necesidad de hacer este tipo de análisis? Bueno, como mencionaban anteriormente Ana María y Fabricio, la agricultura sigue siendo un pilar económico y social muy importante para la región. Sin embargo, está altamente concentrada en 3 países. Más del 70% de los alimentos son producidos solo en México, Argentina y Brasil. Es un sector altamente heterogéneo, donde algunos países dependen en mayor medida que otros del sector para el crecimiento económico. Y también es un sector altamente desigual, en el que la mayoría de los productores, 81%, son pequeños productores que trabajan solamente el 23% de la tierra. Como se mencionaba anteriormente, también hablábamos de 3 desafíos claves que enfrenta el sector en este momento. El primero es garantizar la seguridad alimentaria. Como vemos en esta gráfica, América Latina y el Caribe, el 28% de la población se encuentra en inseguridad alimentaria. Aunque somos una región exportadora neta de alimentos, tenemos más de un cuarto de nuestra población experimentando inseguridad alimentaria y 6% de la población que enfrenta hambre. Además, la incidencia varía por diferentes grupos poblacionales. Por ejemplo, el sector rural, la población rural experimenta una mayor incidencia de inseguridad alimentaria y las mujeres también enfrentan mayor incidencia comparado con los hombres. El segundo desafío es proveer ingresos y medios de vida dignos. Como mencionaba Ana María, el sector agrícola tiene un potencial para mejorar la vida de las personas y de la población rural. El 57% de la población rural se enfrenta a la pobreza comparado con un 15.5% de la población urbana. Entonces, esta brecha de alguna forma nos indica que debemos potencializar al sector para poder reducir esta desigualdad. El tercer desafío del sector es incrementar la resiliencia y la sostenibilidad ambiental. Como vemos en esta gráfica, hay una correlación bastante alta entre aquellos países que dependen de la agricultura como sector económico y la vulnerabilidad a la variabilidad climática. Y esto lo que nos indica es la importancia de invertir en intervenciones que nos lleven a potencializar la adaptación y la resiliencia. Adicionalmente, el sector, y aunque vale la pena mencionar que América Latina genera 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, el sector agrícola y forestal es responsable del 43% de estas emisiones y también es una causa importante de la deforestación. En este contexto, con estos 3 desafíos en mente, encontramos que entonces la productividad agrícola es un factor transversal a estos 3 retos.
Aumentar la productividad agrícola significa producir más alimentos con menos insumos o con los mismos insumos, lo cual reduce la presión sobre los recursos naturales, aumenta los ingresos de la población rural y nos permite garantizar la seguridad alimentaria. Entonces voy a mencionar un poco cuáles son las secciones del reporte que tenemos en mente. El primero, este reporte está dividido en 4 partes, en 4 secciones principales. El primero es un análisis regional en el que analizamos los efectos de la variabilidad climática en los rendimientos agrícolas y se complementa con un análisis de políticas públicas donde la idea es entender cuál es el tipo de política pública que nos podría llevar a una mayor productividad en la región. Después, la segunda sección está enfocada en casos de estudio nacionales. En este caso tenemos 7 países en los que hemos hecho un análisis mucho más en detalle, mucho más profundo, para poder analizar dentro de los países las diferentes subregiones geográficas y así entender cuáles son los determinantes de la productividad a un nivel mucho más desagregado. La tercera parte se enfoca en la parte de sostenibilidad ambiental y donde van a poder ver el índice de productividad sostenible que explicaré en un momento, pero la idea principal es tratar de incorporar todas estas externalidades ambientales en la medición de la productividad. Y por último está toda la parte de conocimiento y evidencia, donde mencionamos y presentamos un resumen de las evaluaciones de impacto del BID en el sector, que miden efectos causales de intervenciones del banco en el sector agrícola, y también un mapeo sistemático de evidencia para identificar cuáles son las brechas que existen en la región en temas de conocimiento. Esto se hizo con inteligencia artificial para identificar todos los estudios disponibles acerca de la temática en la región en la última década. Bueno, ahora voy a resumir algunos de los hallazgos del informe. Para comenzar, creo que es muy importante que tengamos en claro que cuando hablamos de la productividad agrícola, nos estamos refiriendo a lo que es la productividad total de los factores. Lo que mide la productividad total de los factores es el crecimiento de la producción agrícola que no es atribuible al uso de insumos, es decir, captura lo que es la eficiencia técnica, todo lo que tiene que ver con el manejo, una mejor gerencia de los sistemas productivos y el cambio tecnológico, la adopción de nuevas tecnologías, variedades mejoradas, riego, etc. Y esto lo que nos permite es identificar si tenemos la posibilidad de producir más con los mismos recursos, ¿no? Usando diferentes tipos de índices, como vemos en esta gráfica, para medir la productividad utilizamos diferentes tipos de medición. Vemos que desde el 2000 hasta el 2015, la productividad de la región venía incrementando de manera sostenida. De hecho, la productividad agraria regional registró un crecimiento acumulado de entre el 20 y el 30%, perdón, entre el 30 y 40%, dependiendo del tipo de índice que analicemos. Sin embargo, desde el 2015 vemos que ha habido una desaceleración de la productividad de manera importante. ¿Qué pasa cuando comparamos América Latina con el mundo? En esta gráfica vemos que efectivamente la producción agropecuaria de América Latina y del Caribe ha crecido de manera significativa, un promedio de 2.8% anual, y que esta, como podemos ver en la gráfica, ha sido impulsada principalmente por la productividad agrícola y no por el uso de insumos a lo largo de este periodo de análisis. Aunque también los insumos han aumentado, no de la misma manera que la productividad y han contribuido menos a la producción agrícola. Si vemos al resto del mundo, lo que encontramos es que la producción también ha venido aumentando, aunque en menor medida, y que además, en este caso, el uso de insumos es el contribuyente más importante al crecimiento de la producción.
no la productividad. Entonces vemos que en América Latina, digamos que es un contraste importante, ¿no? Si vemos la descomposición por década de la productividad en América Latina, encontramos que efectivamente la productividad, y acá vemos el diagrama de barras, la línea azul, nos muestra la productividad total de los factores, y lo que encontramos es que en la última década, la contribución de la productividad al crecimiento de la producción agrícola ha disminuido de manera considerable, y que en la última década el uso de insumos fue el principal contribuyente al crecimiento de la del producto agrícola. Esta tendencia es bastante cambiante, ya que en las décadas anteriores la productividad, como veíamos también anteriormente, era el principal aportante al crecimiento del producto agrícola. Hicimos estos análisis también a nivel subregional e incluso a nivel nacional para cada uno de los países de la región para entender un poco las dinámicas. Y esto lo que nos ha mostrado es que hay una heterogeneidad muy importante que debemos considerar cuando hablamos de la región. En este caso, por ejemplo, en el Cono Sur, encontramos que la tendencia es muy similar al de la región, venía con la productividad aportando una parte muy importante del crecimiento del producto agrícola. Sin embargo, en la última década encontramos que este componente ha bajado su importancia y que el uso de insumos ha ganado un poco más de relevancia. La comunidad andina encontramos más bien una tendencia estable del aporte de la productividad a la producción agrícola en las últimas décadas. En contraste, cuando hablamos de México y Centroamérica, encontramos que la productividad tiene un aporte bastante importante en el crecimiento de la producción agrícola, lo cual es bastante interesante porque contrasta con lo que encontramos para la región del Cono Sur. Y por último, tenemos el Caribe, en el que encontramos un decrecimiento en la producción agrícola en la última década. Como mencionaba, esto nos muestra que hay bastante heterogeneidad, bastante diversidad a nivel de subregiones. Y si vemos a nivel de país, esta heterogeneidad se mantiene. Entonces aquí lo que queríamos hacer es mostrar cómo dentro de un mismo país también se necesitan, hay una diversidad de acciones y de escenarios, ¿no? Es el caso, por ejemplo, y acá solo voy a mostrar las gráficas para que ustedes vean un poco lo que se puede ver en el reporte, no voy a entrar en el detalle, pero lo que se hizo con información de censos y encuestas agrícolas fue intentar identificar cuáles han sido los determinantes a nivel subregional dentro de cada uno de los países y cuáles son las áreas que se han visto, digamos que más afectadas o con menor crecimiento de la productividad. Este es el caso, por ejemplo, de México, donde usamos censos de 2007 y 2026. Vemos cuáles son las áreas donde se ha encontrado un menor crecimiento de la productividad. De igual manera, también tenemos mapas similares para todos los países que analizamos. Este es el caso también de Brasil. Esta manera geográfica de mostrar los datos claramente nos muestra unas diferencias importantes, pero también tenemos los datos desagregados a nivel subregional e incluso municipal o de provincias o departamentos. En este caso, por ejemplo, y para contarles un poco del tipo de análisis que se hizo y cuáles son las conclusiones, podemos ver el caso de Ecuador, donde tenemos las 3 subregiones, Sierra, Costa y Amazonía. Tenemos que en las 3 regiones ha habido un incremento importante de la productividad. Sin embargo, la Amazonía es la región que menos ha experimentado crecimiento de la productividad. Y este crecimiento ha sido principalmente, y esto se ve en todas las regiones, motivado o el motor principal ha sido el progreso tecnológico o la adopción de tecnologías. Sin embargo, vemos que la eficiencia técnica, es decir, el manejo de la unidad productiva, la gerencia de la unidad productiva, ha reducido la productividad. Es decir, hay una brecha importante entre el máximo potencial de producción y lo que se está produciendo. Y esta es una oportunidad enorme para la región porque además lo hemos encontrado en los otros países también. Y hay un potencial grande para mejorar, para producir más con
con los insumos que ya tenemos en este momento de tierra, capital, semillas, fertilizantes, y esto claramente tiene una contribución importante a los 3 desafíos que habíamos mencionado anteriormente. El caso de los efectos climáticos, que también han tenido un efecto negativo durante este periodo en la productividad. Para la costa, por ejemplo, de nuevo vemos es la región que mayor ha tenido incrementos en la productividad. También han sido liderados por el cambio tecnológico y los efectos climáticos que han sido más importantes en la región de la sierra. Entonces, esto nos lleva también a identificar cuáles deberían ser las intervenciones a nivel de cada una de las subregiones. Como les mencionaba, y no voy a entrar en los detalles de cada uno de los, pero para que tengamos una idea de lo que vamos a poder encontrar en el reporte, es que este tipo de análisis lo hemos llevado incluso a un nivel mucho más detallado. En el caso de Perú, por ejemplo, identificar cuáles son los departamentos que han tenido un menor desempeño en la productividad y cuáles son los determinantes de esa baja productividad, nos puede mostrar el camino de cuáles son las políticas que deberíamos aplicar a cada uno de estos departamentos. Pasando al tema de sostenibilidad y resiliencia que mencionábamos anteriormente, en el reporte van a encontrar también lo que es el índice de productividad sostenible. Este índice, que fue desarrollado con el apoyo de IFPRI, lo que nos indica es cómo es la productividad, cómo cambia la productividad cuando incluimos externalidades ambientales. Entonces, digamos que la idea principal es que con la agricultura tenemos productos deseables como claramente todos los alimentos, la producción, los diferentes productos agrícolas, pero también hay producción no deseable como los gases de efecto invernadero, la deforestación, la erosión. Y lo que hacemos con este índice es tratar de capturar cómo cambia la productividad cuando se aplica un factor de penalización a estas externalidades negativas, ¿no? Entonces, a lo que son la producción no deseable o los efectos negativos en el medio ambiente. Entonces, encontramos, por ejemplo, que cuando penalizamos la productividad dándole un factor de 10% a los efectos negativos en el medio ambiente, la productividad de América Latina y el Caribe, digamos, el crecimiento cae de manera considerable, de un 65% a un 47%, y si le damos un peso de 30%, claramente este crecimiento se afecta todavía en mayor medida. Esta es una variable de política, el tipo de factor de penalización que se le quiera dar a la producción de productos indeseados, claramente. De nuevo, esto lo hicimos a nivel de cada una de las subregiones, con el Cono Sur, la región andina. Lo que es interesante en el caso de la región andina es que si utilizamos un factor de penalización de 30%, obtenemos un crecimiento negativo de la productividad. Tenemos también el caso de Centroamérica y del Caribe, y todos estos índices se calcularon también a nivel de cada uno de los países para que lo tengan a disposición. Pasando a la parte de vulnerabilidad climática, el capítulo de vulnerabilidad climática lo que mide es cuál sería el impacto proyectado del clima sobre el rendimiento agrícola en relación con un escenario sin cambio climático en el 2050. Y esto es asumiendo que no hay ninguna medida de adaptación. ¿Y qué pasaría si no nos adaptamos de acá a 2050? Utilizamos un modelo de equilibrio general desarrollado también por los colegas de IFPRI. Y lo que encontramos para los 7 cultivos principales que han sido definidos con base en el área cultivada es que los efectos en los rendimientos para la región son mucho más grandes que para el promedio mundial. Es decir, que la región podría experimentar unos efectos bastante importantes si no avanzamos con el tema de adaptación y resiliencia. En el Cono Sur, por ejemplo, y también de nuevo los impactos acá no son homogéneos y varían significativamente entre subregiones, pero en el Cono Sur, por ejemplo, podría haber afectaciones en los rendimientos de soya y maíz, en la región andina, en los cultivos de maíz y trigo, en dos de los cultivos más importantes en Centroamérica, que son el maíz y el café, también encontramos
un decrecimiento importante sin medidas de adaptación a causa de la vulnerabilidad climática, y en el Caribe encontramos que los cultivos más afectados serían la caña de azúcar y el arroz. Sin embargo, es importante mencionar que en todos los cultivos analizados encontramos un efecto negativo en el caso de línea de base, es decir, sin adaptación al cambio, a la variabilidad climática. Las conclusiones y recomendaciones que salen de esta primera parte de la presentación es, primero, el avance tecnológico, el progreso tecnológico ha sido el motor fundamental del crecimiento de la productividad agrícola. Y esto nos lleva a enfatizar la importancia de realizar intervenciones e inversiones en lo que son los sistemas de investigación, desarrollo e innovación del sector agrícola. La segunda conclusión está relacionada con la eficiencia técnica, y es un poco lo que les mencionaba anteriormente. Incrementar la eficiencia técnica es la oportunidad más grande que tenemos en este momento, porque podemos producir más con los mismos insumos. Y esto se logra a través de capacitación, extensión agrícola y asistencia técnica que ayude a aumentar la adopción de las nuevas tecnologías. Esto parece indicar que hay productores que, aunque las tecnologías existen, hay productores que no han podido adoptarlas y adaptarlas a sus sistemas productivos. Y creo que esta es la oportunidad más importante que tenemos en la región y en el sector. Los factores ambientales en la medición de productividad agrícola son fundamentales para el sector, para el crecimiento del sector y la sostenibilidad en el largo plazo. La variabilidad climática, que tiene impactos heterogéneos, entonces identificar cuáles son las regiones o cuáles son los municipios o las personas, las poblaciones más afectadas para incrementar la adaptación, requiere de inversiones diferenciadas. Y por último, el tema del fortalecimiento de los sistemas de información agrícola. Todos estos análisis que hemos realizado a nivel nacional y con esta desagregación han sido desarrollados gracias a que existen censos agrícolas, encuestas agrícolas que nos han permitido llegar a ese nivel de detalle. Entonces, aquí también un llamado a fortalecer estos sistemas de información para apoyar la toma de decisiones obviamente con una focalización a nivel subnacional. Le paso la palabra a mi colega. Bueno, hola, muy buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes hoy para presentar la segunda parte del flagship, darles un abrebocas también, que se enfoca después del análisis histórico de las tendencias y divergencias que existen en la productividad, ahora enfocando en qué podemos entender de las políticas públicas si impulsan o frenan la productividad agropecuaria. Comienzo con un capítulo que se enfoca en un análisis del apoyo total al sector agropecuario, que se basa en datos que LUID está levantando desde varios años en la plataforma AgriMonitor. Y ahí queríamos entender primero cuál es la composición de ese apoyo al sector y cómo se compara con las tendencias en otros países del mundo. Bueno, como se puede apreciar de este primer gráfico, hay un sesgo importante hacia apoyos al precio de mercado. Y esto en comparación con otras categorías que incluyen transferencias o apoyos directos, como transferencias y subsidios a los productores, y apoyo a servicios generales enfocados en bienes públicos. Bueno, en promedio en la región el 74% de los apoyos va hacia apoyos de precios de mercado, en comparación con una distribución mucho más balanceada entre los distintos apoyos en el resto del mundo. Por ejemplo, aquí como punto de referencia el promedio de los países de OCDE. Y en general sabemos que el apoyo a precios de mercado pueden tener efectos distorsivos que no necesariamente apoyan al crecimiento de la productividad, en comparación sobre todo, por ejemplo, con apoyos a bienes públicos, donde sabemos que fomentan el crecimiento de la productividad. Entonces hay una oportunidad de reorientar los gastos y distribuirlos de manera más balanceada con el enfoque de promover la productividad.
Además, el gasto público en general también está relativamente bajo en la región en comparación con promedios de otros países desarrollados. En promedio, en la región se gasta el 18% del PIB agrícola con recursos públicos en la región, en el sector, y esto se compara con promedios mucho más elevados, por ejemplo, en los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, donde el promedio se encuentra entre el 25% y el 30%. Entonces también hay una oportunidad de aumentar los recursos y así tratar de promover el crecimiento en el sector. Además de esa intuición del análisis descriptivo de estos gastos, también el equipo realizó un análisis empírico de las relaciones entre el apoyo al sector y la productividad, utilizando por un lado de nuevo los datos del AgriMonitor y por otro lado los datos de la productividad total de los factores que Lina acaba de presentar, utilizando datos de 17 países de la región en los años entre 1995 y el 2021. Y se pueden sacar 3 lecciones generales. La intuición es correcta, el apoyo a precios de mercado tiene un impacto negativo sobre la productividad, lo cual confirma estas tendencias distorsivas que ese tipo de apoyo tienden a tener. También se puede observar que apoyos directos a los productores tienen un impacto positivo sobre la productividad, dado que típicamente sirven para superar fallas de mercado que inhiben a los productores de acceder a mercados, acceder a los recursos que necesitan para aumentar la productividad. Por último, si bien en general no se detecta un impacto significativo del apoyo a bienes públicos sobre la productividad, sí se nota un impacto significativo y positivo de apoyo a servicios de investigación y desarrollo agrícola en el largo plazo, que resalta la importancia de fortalecer estos sistemas de I+D para que se genere la innovación necesaria para promover la productividad en el largo plazo. Ahora paso del macro al micro también para entender cómo las políticas públicas pueden promover la productividad en la región. Bueno, como Lina ya mencionó, junto con colegas de Juno Evidence Alliance realizamos una revisión sistemática de la literatura, la más amplia que se ha realizado en la región para el área de productividad agropecuaria. Y esto sirve para entender primero qué se ha realizado, qué se ha hecho en los últimos 10 años, dónde hay brechas, dónde hay ciertas vacíos que se deben llenar para entender mejor qué funciona y qué no funciona para promover la productividad. Se identificó un universo de más de 8,000 estudios y después se tomó una muestra de 10% de estos estudios que todos miraban intervenciones públicas con impacto sobre la productividad para hacer un análisis y una lectura a profundidad y seleccionar aquellos estudios que realmente eran relevantes en el contexto de nuestra revisión. Y resultó un total de 82 estudios relevantes. Como Lina ya mencionó, también se hizo del restante 90% de los estudios un análisis utilizando inteligencia artificial para también entender y complementar el análisis en profundidad que realizamos con el equipo. Bueno, y este análisis de estos 82 estudios nos permite identificar ciertas tendencias y brechas, tanto en términos geográficos como temáticos. Como se puede ver en la figura al lado izquierdo, la mayoría de los estudios fueron realizados en los últimos 10 años en ciertos países. Se puede ver, por ejemplo, en Brasil, en México, en Argentina, se realizaron mucho más estudios en comparación con otros países y sobre todo en la región de Centroamérica y el Caribe existen muy pocos estudios, muy pocas investigaciones sobre la temática, que también implica cierta limitación cuando se quiere hacer política basada en evidencia, si esa evidencia no necesariamente aplica al contexto regional o local de los países de esa región. Lo mismo se puede observar para los distintos tipos de intervención. Se ha realizado mucho trabajo en ciertas áreas de intervención, por ejemplo,
en el área de gestión de recursos naturales, infraestructura rural, extensión y adopción tecnológica, mientras otras áreas críticas para promover la productividad no han sido estudiados tan a profundidad como es la sanidad animal y vegetal, la regularización de tierras rurales, entre otros. Entonces también hay oportunidad para orientar futuras investigaciones hacia esas áreas donde no tenemos hasta la fecha tanto conocimiento para realmente poder diseñar políticas basadas en la evidencia empírica. También debo resaltar que una mayoría de los estudios fue realizado enfocándose en productos de exportación, como son los granos y el carne vacuno, y hay un vacío de investigación en cultivos y productos relevantes para la seguridad alimentaria y para las producciones tradicionales, lo cual también es un llamado para enfocar futuras investigaciones más en estos rubros. Bueno, saliendo un poco de ese estudio amplio de la literatura, por parte del BID, también en los últimos 10 años hemos tratado de contribuir a llenar ciertos vacíos y generar evidencia empírica con base en la implementación y el apoyo financiero y técnico de nuestros préstamos en la región. Hicimos un análisis y en los últimos 10 años, entre el 2014 y el 2025, el BID realizó 26 evaluaciones de impacto de nuestros proyectos y se puede ver que están ampliamente distribuidas en la región, también con, digamos, copiando un poco las tendencias que detectamos en el mapa sistemático, pero también contribuyendo a cerrar algunas de estas brechas. Por ejemplo, sí el BID ha realizado varias evaluaciones de impacto en Centroamérica, como en Guatemala, Nicaragua, y también en el Caribe, en Haití y República Dominicana. Entonces ahí ya tratamos de abordar algunos de los vacíos que existen en la literatura en general. En general, las evaluaciones que se han realizado se dividen entre estos 5 tipos de categorías, desde subsidios inteligentes que proveen apoyo financiero y técnico a la adopción de nuevas tecnologías y insumos que aumentan la productividad y sean ambientalmente sostenibles, la infraestructura rural, lo que incluye riego, caminos rurales, electrificación rural, proyectos de regularización y administración de tierras, servicios de sanidad agropecuario y de inocuidad y capacitación y extensión tanto a productores individuales como a organizaciones y asociaciones productivas. Mirando la distribución geográfica y temática de estas evaluaciones, bueno, también vemos que hay una distribución no necesariamente equitativa entre los distintos países y áreas, pero se puede mencionar que las evaluaciones de impacto del BID han cubierto algunas áreas que en la literatura en general no han sido tan abordadas, como son, por ejemplo, la regularización y administración de tierras y servicios de sanidad agropecuaria. Entonces, para resaltar que desde el BID seguimos empujando y tratando de contribuir a la generación de nueva evidencia empírica para así poder diseñar políticas basadas en la evidencia que se ajusta a las necesidades de los distintos países y los distintos contextos. Paso entonces a las conclusiones y recomendaciones de estas dos partes, ¿no? Del apoyo público total y de la literatura y evidencia empírica. Resumiendo nuevamente que sería recomendable rebalancear el apoyo en las distintas categorías del apoyo público al sector, reduciendo hasta cierta medida el apoyo de precios de mercado y asignando estos recursos más a apoyo directo a productores y bienes públicos, sabiendo que estos son los que realmente promueven una productividad sostenida en el sector. Además, entrando en qué implica fortalecer los bienes públicos, sabemos que sobre todo inversiones en la investigación, innovación y desarrollo por parte del sector público puede contribuir a sostener la productividad, y esto se alinea muy bien con el análisis que se hizo y que presentó Lina recién sobre las tendencias a nivel macro en la región, de que la innovación y el cambio tecnológico es clave para seguir promoviendo la productividad.
Y por último, también es importante fortalecer los apoyos directos a los productores, sobre todo donde existen fallas de mercado, lo cual se debe, por supuesto, identificar con ciertos diagnósticos y así también permitiendo a que los pequeños productores, las poblaciones más vulnerables de la población rural, tenga el mismo acceso a los recursos, a los mercados para contribuir al crecimiento de la productividad y, de forma importante, a la seguridad alimentaria en la región. Bueno, y ahí también es clave cerrar ciertas brechas de evidencia que sabemos que existen, tanto en el área geográfico, promoviendo la generación de evidencia, sobre todo en la región de Centroamérica y del Caribe, y ahí también es importante lo que mencionó Lina, la importancia de los sistemas de información, de los censos, de las encuestas agrícolas, que realmente son que nutren este tipo de análisis, y también la implementación de evaluaciones de impacto de los programas públicos para entender qué funciona, qué no funciona, en qué contextos. Ahí también debería resaltar que en este contexto, por parte del BID, pero también de la literatura en general, cada vez más se está invirtiendo en utilizar datos satelitales para nutrir la evaluación de forma costo efectiva y para también mejor entender los impactos ambientales. Y también es importante analizar los impactos sobre poblaciones vulnerables, como son las mujeres, los pueblos indígenas, donde también históricamente no se han realizado muchos estudios. Bueno, y con esto me gustaría cerrar esta presentación. Debo extender de todo el equipo mis profundos agradecimientos a un equipo amplio, multidisciplinario dentro del BID, muchos de los autores aquí presentes en la sala y también espero conectados en línea. No habría sido posible sin este fuerte trabajo en los últimos meses y el último año y medio, debería decir, para llegar a este punto y generar estos estudios muy relevantes y muy informativos sobre el sector. Y cierro con un comercial para también, además del flagship, acceder a los recursos adicionales que ya fueron publicados. Existen y pueden acceder en el sitio web de publicaciones del BID a perfiles de productividad agrícola por subregiones y por país, para así orientar mejor el diálogo con sus contrapartes en los distintos países. Y también tenemos publicados varias bases de datos con los índices de productividad por país, que también obviamente deben ser utilizados para profundizar el análisis y el diseño de políticas públicas basada en la evidencia. Muchísimas gracias por su atención y creo que ahora vamos a tener una sesión muy interesante del panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Maya y Lina, por esta presentación. Damos paso ahora al panel de discusión. Invitamos al escenario a Ana María Ibáñez, vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del BID, por favor. Keith Fuley, economista jefe del Food Security Leadership Council, to join us at the stage. Christian Feldkamp, director ejecutivo de CREA, Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola de Argentina. Y Pedro Martel, jefe de la División de Agricultura y Desarrollo Rural del BID, quien moderará la discusión. Recordamos que al final de la sesión tendremos un espacio para preguntas. Quienes nos acompañan de manera presencial pueden levantar la mano para intervenir y quienes están conectados virtualmente pueden enviar sus preguntas a través del chat. Adelante, Pedro. Gracias. No sé si es importante lo que voy a decir, pero cuando que empecé la reunión me senté allá, o sea, no sé qué pasa, me cambiaron de sitio. No estoy bromeando. Igual que, la verdad que cuando Ana María presentaba su introducción y hablaba de todo el trabajo que ha hecho en el pasado, a mí no me gusta hablar mucho de lo que ha hecho en el pasado, pero en realidad yo también nací en esta área, ¿no? O sea, tratando de hacer análisis de productividad más micro,
en una situación de adopción de tecnologías, ¿no? Cómo poder hacer para que los productores tengan mayor adopciones de tecnologías y tengan incidencia sobre la productividad de sus sistemas de producción. Y en el tiempo, tanto como especialista y jefe de división, ese tema de productividad siempre ha estado ahí, siempre ha estado dando vuelta, no siempre hemos tenido como especialista, me acuerdo de diseñar proyectos con indicadores que dice vamos a contribuir a la productividad. Y luego, como jefe de división, me acuerdo que, y aquí está César Salconi, que desde hace ratos estábamos haciendo actualizaciones de estimaciones de productividad a lo largo del tiempo en América Latina y siempre veíamos algunos de los datos de Keith, del USDA para tratar de ver todo esto. O sea, tenemos una tradición muy larga de trabajar en esto, pero tengo que decir con cierto nivel y sensación de orgullo, que no me gusta hablar mucho, que esto es lo mejor que hemos hecho. Este trabajo es lo mejor que hemos hecho y yo no tengo, mi nombre está ahí en la publicación simplemente por un accidente de la vida, pero en realidad quienes tienen el mérito son los líderes en la investigación Maya, Lina, todo el conjunto de personas que presentó Maya al final. Yo realmente creo que ustedes no lo hicieron, pero hay que darles un gran aplauso a ellos y no a nosotros. Y luego comentar simplemente antes de entrar a la conversación, porque el moderador no puede tomar mucho tiempo hablando. Hace un par de semanas estuvimos hablando con los ministros de Agricultura y ministras de Agricultura de la región de este estudio. Hicimos un anticipo todavía no publicado, les comentamos que íbamos a estar lanzándolo hoy y tuvimos con muchos ministros casi 6 horas de conversación. Y fue muy interesante porque el debate fue bien activo. Hubo, yo diría, un nivel de internalización de los mensajes que se estaban pasando, que igualmente muestra la relevancia de este tipo de trabajo, porque trae a la mesa elementos que son importantes para las tomas de decisiones. Y para los que no pudieron estar en el debate de esas 6 horas, tuvimos un espacio de 8 minutos en otra reunión donde hicimos un resumen de todo esto. Y la verdad que igual la percepción era... y comenzamos ese 8 minutos diciendo, para hacer política hay que hacer política basada en evidencia. Y esto es lo que hace esto. Genera y contribuye trayendo evidencia a la mesa de muy alta calidad, con un nivel de robustez en el análisis que le permite a aquellos tomadores de decisiones estoy yendo sobre seguro cuando veo los datos, porque estoy teniendo análisis riguroso atrás. Y de eso se trató este estudio. Y gracias a todos los que nos impulsaron, a Ana María principalmente, que nos impulsó que trabajáramos en esto. Y el resultado es lo que tenemos hoy aquí. Y habiendo hecho esa larga introducción, ahora pasamos ya a los panelistas de lujo que tenemos acá. Y la primera persona quería que como interactuar es con Ana María. Ella, de cierta manera, ya dijo esto, ¿no? La productividad no es solo productividad, no es solamente aumento de productividad de lo que tenemos que hablar. Hay muchas cosas relacionadas con esto. No se trata solamente de la agricultura, es un sector que genera exportaciones, que genera mayores ingresos, se trata de muchas cosas, ¿no? Y ya trató ella en su introducción de decir por dónde quiere ir el banco, pero yo creo que tomémonos un poquito más de tiempo aquí, más que la introducción, que nos cuentes, Ana María, cómo en los grandes objetivos prioritarios del banco se inserta la productividad agrícola y por qué, digamos, es tan importante para temas como el crecimiento sostenible de la región y la pobreza y todo. Lo trataste en 2 minutos, aquí tenés más tiempo para hablar. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Voy a dar como unas ideas que después podemos discutir y desarrollar. Lo primero es pues lo obvio, ¿no? La productividad es muy importante para que haya mayor crecimiento económico y mayor dinamismo. Pero cuando estamos hablando de la productividad agrícola hay unos temas que son muy importantes. Lo primero es que
si no tenemos más productividad, o sea, cuando uno ve lo que está sucediendo con la productividad en la región agrícola y cómo ha venido creciendo, tuvo un incremento muy grande por innovación, por productividad total de factores y ahora se ha venido estancando. Y en los últimos 10 años, creo, el incremento en la producción agrícola ha sido por añadido, sobre todo de insumos. Y los insumos que se están añadiendo en general, en particular, es la tierra. Y eso tiene impactos importantes sobre la sostenibilidad ambiental, porque además la tierra que se está añadiendo no necesariamente es la tierra más fértil. Eso es súper importante. Cuando vemos además en el libro, que les recomiendo mucho ese capítulo, las simulaciones de qué va a pasar ahora con todos los impactos climáticos y la variabilidad climática, lo que se ve es que la productividad cae y lo que pueden llegar a hacer los productores para compensar eso es aumentar producción añadiendo tierras. Entonces eso genera ese círculo que no es virtuoso, sino todo lo contrario, de mayor degradación ambiental. Entonces, primero, nosotros necesitamos más productividad para que haya más crecimiento económico, pero también para que esa producción sea bastante más sostenible. Lo segundo, que a mí me parece muy importante, es que la productividad, el incremento en la productividad agrícola tiene unos impactos sociales importantes en las áreas rurales. ¿Por qué? Porque cuando la tierra es más productiva, se aumentan los ingresos de los dueños de la tierra o de los que están produciendo la tierra, no necesariamente tienen que ser los dueños, porque están generando una mayor producción con el mismo número de factores o con menos factores, pero también de los empleados agrícolas, los que están trabajando la tierra. Entonces no son solamente las personas que son los que manejan la tierra, sino las personas que trabajan en la tierra. Y lo que ha mostrado muchísimo la evidencia es que cuando aumenta esta productividad, incluso en los pequeños predios, estas personas entonces además usan menos el trabajo familiar que sale a trabajar en el sector no agrícola. Y esto tiene impactos sobre ingresos importantes y sobre reducción de la pobreza. Y una tercera tema que a mí me parece importante, la productividad en algunos países de la región, es que se ha generado mucha innovación. Si uno ve lo que ha hecho Embrapa, por ejemplo, en Brasil, es impresionante. Entonces, de alguna manera siempre hemos tenido la idea, no yo, pero las personas que no trabajan en el sector agrícola, que el sector agrícola es primitivo, que no genera innovación. Y cuando vemos lo que sucede en sitios como Brasil y Embrapa y la innovación que se ha hecho, es que se está innovando y se está creando innovación, que es muy importante, y nueva tecnología. Y esto tiene unos impactos muy, muy grandes. Lo último es que si tenemos más producción, pues va a haber más alimentos. Y tenemos esa gran paradoja que nosotros producimos mucho para exportar, pero todavía tenemos una inseguridad alimentaria muy grande. Cuando ustedes ven la producción agrícola, un alto porcentaje de la producción agrícola para alimentos en nuestros países, no necesariamente son los grandes productores, son los pequeños productores los que generan alimentos para la población de la región. Entonces son como esos 4 temas que yo quisiera abordar pues, ahorita, pero pues pueden ser más. Gracias, Pedro. Gracias, Ana María. And I'm going to switch to English, so everyone who's connected should be able to see their little world sign and connect to the English version, to the Spanish version. So, Keith, you're probably one of the longest time people working on this topic. I think I said it right. and you've, for what I've seen in your work and your presentations, you've always emphasized the importance of the data that you're using and what that data is telling you. And as we know, garbage in, garbage out, there's not much we can do about it. Thinking about that, in your mind, what are the most important or urgent improvements needed in agricultural data and information systems in the region? And what can governments do about that? Yeah, thank you, Pedro. And let me first of all commend this report. I think it's a fantastic report. And I think it correctly focuses on this measure of total factor productivity, or TFP, as this key indicator of the performance of the overall sector. So what this indicator has revealed is this productivity slowdown. And so this report is a real wake-up call
to governments in the region about how to address it. And this productivity slowdown looks like it could continue and even worsen over time. So having these kinds of indicators is really important. In principle, we should be able to derive TFP for every country from national economic accounts that produce on an annual basis, the aggregate output of a system, of a sector of an economy, as well as the land, labor, and capital and intermediate inputs that go into that that are used in that sector. But at present, most countries in Latin America don't publish enough detail through, or perhaps don't collect enough detail in the national account system that would allow us to estimate, get good estimates of TFP growth in that country. So strengthening the national accounts, I think, is the critical need here to improve these productivity measures, as well as to extend TFP to include some of these environmental inputs. That I think is another really nice innovation of this report that really shows that this is particularly important for agriculture. And of course, there are international efforts underway to try to do this through green accounting methods and so forth, and try to capture what they call the green economy and natural capital and their contributions to growth. And through the United Nations Statistical Service, through the Food and Ag Organization, OECD, are all developing standards for harmonizing these efforts across countries. And again, using the national statistical systems to try to do this in a systematic and comparable way. Thanks, Keith. I'm gonna. Hola. So go back to Spanish. Cristian, gracias por acompañarnos. Y voy a tomar un poco lo último que dijo Keith y también mencionó Ana María, el tema de sostenibilidad, ¿no? Y como pudimos ver en los datos, ¿no? Cuando uno le agrega estos, Lina le llamaba externalidades o costos ambientales o la producción de no deseables a la estimación de la productividad total, tenemos este indicador de Sustainable Productivity Index, por sus siglas en inglés, y vemos que se reduce bastante, ¿no? Y dependiendo del peso que le pone, puede ser más o menos, ¿no? Y este es un tema que claramente puede estar o no afectando al sector privado, y más bien es como de una institución como la CREA o la asociación, ven esto en su día a día, ¿no? Cómo lo articulan, la productividad y la sostenibilidad, y cuál es la perspectiva ya de los usuarios, ¿no? De los con quienes ustedes trabajan, con quienes ustedes tienen que darles asesoramiento, cómo están viendo toda esta disyuntiva y qué tanto están internalizando o no en los costos de sostenibilidad en toma de decisiones. Bueno, muchas gracias. Dos cositas antes. Primero, muchas gracias por invitarme a ser parte de la voz del sector privado productivo para comentar sobre el otro punto que quería decir, es agradecer el gran trabajo que han presentado y decirles que estoy ansioso de verlo publicado en español. No porque no lo haya podido leer, estuve muy entretenido estos últimos 6 días estudiando el estudio, pero realmente es muy importante para nuestros países que esto esté disponible en español porque va a generar un impacto enorme. Y yendo, Pedro, a lo que me mencionabas sobre cómo los productores estamos viendo, yo particularmente también soy un productor, es la misma mirada pero en otra escala. Creo que tener este índice sintético da una oportunidad enorme comunicacional y también el estudio menciona la importancia de tener que los decisores agro, economía, ambiente estén viendo la misma película para tomar decisiones, porque si no, muchas veces en los gabinetes hay tensiones entre ellos. A nivel productor,
pasa exactamente lo mismo. O sea, nosotros desde CREA lo que buscamos es tener en el decisor toda la información posible para que tome esas mejores decisiones en las diferentes dimensiones. CREA nació hace más de 60 años en Buenos Aires por un problema ambiental y se juntaron productores para ver, porque solos no lo podían resolver y empezaron a resolverlo en conjunto, pero durante más de 5 décadas todo nuestro foco estuvo en generar información para la mejora en las decisiones económico-productivas. En los últimos 5 años incorporamos otras dimensiones, porque lo que planteamos fue, no es suficiente con la dimensión económico-productiva para que el decisor, el productor que toma decisiones todos los días acerca de qué hacer, cómo hacerlo, pueda incorporar estas dimensiones de la sostenibilidad. Entonces, hace poco más de 5 años empezamos a trabajar en algo que no llegamos a un indicador sintético, pero sí para darle información al productor sobre cuál es el impacto ambiental que está teniendo con sus decisiones en su predio y más allá con las externalidades. Y en los últimos años estamos incorporando los aspectos sociales. De tal manera que en su tablero de control pueda tener todas las dimensiones. Muchas veces fuera del sector se caricaturiza al productor como alguien deseoso de destruir el ambiente en pos del rédito económico, y no hay nada más alejado de eso. No hay nada más alejado de eso. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos las herramientas para tomar las mejores decisiones. Entonces, desde CREA lo que nos planteamos es, tenemos que generar esas herramientas, y acá hay una gran oportunidad, porque lo que nos dimos cuenta, teniendo cientos de productores en el sistema, es que hay grandes oportunidades para seguir mejorando en productividad y al mismo tiempo reducir impacto ambiental. Y eso lo podemos ver en los datos micro, ¿no? En esa oportunidad de ver en datos micro que hay una oportunidad de utilizar menos cantidad de agroquímicos, hay una oportunidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, del uso de energías en recursos no renovables, etc. Hay una gran oportunidad, pero me genera mucha satisfacción poder ver a nivel agregado algo que estamos haciendo a nivel micro. Sí, creo que lo mencionábamos en la reunión con los ministros, porque ellos preguntaban lo mismo, ¿no? Es el tema de qué oportunidades hay o cómo estos temas de aumentos de productividad pueden o no contribuir a temas como dicen, ¿no? El tema de el objetivo, además de generar beneficios ambientales a través de aumentos de la productividad. Y es un debate activo, ¿no? Es un debate que tiene que ser presente, tiene que estar en la mesa. No tenemos que, yo creo que, y perdone que aquí voy off the script, pero no tenemos que shy away from this debate. Es un debate que tenemos que estar presentes, porque si no lo hacemos nosotros, los que estamos tecnócratas, un poquito afuera del ambiente, se pierde la discusión, me parece a mí. Y hay que ser honestos en ese sentido, hay que reconocer los retos y hay que conocer las oportunidades que existen, ¿no? Entonces me parece bien la forma que lo planteas, y allí más bien me agarro de eso para hablar con Ana María un poquito, tal vez no de los otros temas que mencionaste en tu apertura, pero sí sobre este tema, ¿no? Porque cuando uno ve los datos y el flagship te da todo este tema a mí me encantó esa parte, ¿no? Donde uno puede tener datos, tratar de ver cuál es el efecto de las temperaturas extremas, de las precipitaciones mayores o menores, y todo eso como está con evidencia clara afectando la productividad, ¿no? del sector. Y cómo, digamos, esas simulaciones que hacía IFPRI al 2050 nos ponen en una situación donde son simulaciones importantes que nos dicen que puede haber reducción de la línea de base respecto a la productividad o producción y productividad de algunos de los rubros importantes para la región. Entonces, en ese sentido, uno piensa que es importante invertir en adaptación. Creo que lo hemos discutido en algunos momentos. Pero al mismo tiempo, el debate y el financiamiento y todo esto pareciera focalizarse en medidas más bien de reducción de emisiones. Entonces,
en ese y en pocos países realmente, cuando vamos a ver el financiamiento externo, a dónde está yendo en esta materia. Entonces, en ese contexto, ¿cómo ves el rol más nuestro desde el sector banco, del multilaterales y el banco en particular en esta temática de cómo podemos atenderla? Sí, Pedro, yo creo que esto es un tema muy importante y de hecho aquí en el banco y en el grupo BID hemos estado tratando de balancear eso, ¿no? Que la ayuda o el apoyo que nosotros damos no sea solamente concentrado en mitigación, sino en adaptación. Y cuando ustedes ven la estrategia institucional, somos muy vocales diciendo que va a haber un esfuerzo muy grande en adaptación y nuestro Impact Framework, perdón por mezclar español e inglés, básicamente tiene metas de inversión en adaptación por parte del grupo BID. Nosotros estamos muy conscientes que nuestros países necesitan hacer inversiones en adaptación y que nosotros como grupo BID y como el BID podemos ayudar en ese proceso. Entonces estamos dedicando muchos esfuerzos para eso y lo estamos haciendo de muchas maneras. Lo primero es con generación de datos por el lado de ustedes, pero también la unidad de desastres naturales está ayudando a los países a tener datos muy granulares y muy detallados de impactos de choques climáticos. No solamente inundaciones y eso, sino también temperaturas extremas y otro tipo de datos que son muy importantes. Y nosotros a través de ustedes, de agricultura y de otros también esperamos que incrementemos el esfuerzo en adaptación. ¿Cómo? Mirando, por ejemplo, cómo hacemos transferencia de tecnología con semillas resistentes al clima, cómo aumentamos irrigación, cómo hacemos transferencia de tecnología para que los productores tengan mejores tecnologías para afrontar los choques climáticos y también, de una manera muy importante, instrumentos financieros para manejar los choques cuando suceden, que eso es fundamental, porque muchos de nuestros productores no tienen acceso a seguros agrícolas o no tienen acceso suficiente al sector financiero para manejar los choques climáticos y estos choques climáticos los pueden llevar a unas pérdidas de ingreso enormes, pero también a usar mal la tierra. Y hacer unas malas decisiones de producción. Entonces estamos haciendo un esfuerzo muy grande en adaptación que lo seguiremos ampliando y lo seguiremos fortaleciendo, pero nuestro objetivo muy claro es tenemos que cambiar un poco la balanza. Lo siguiente que quiero decir es que algunas medidas de adaptación también son de mitigación, ¿no? Entonces en muchos casos nosotros estamos haciendo adaptación, pero también estamos haciendo mitigación. Y además, cuando aumentamos productividad, que es muy importante, es una medida de mitigación fundamental, pero es una medida de mitigación fundamental que además le va a mejorar la vida a los productores agrícolas, a las regiones rurales y a los países como un todo. Entonces, ahí es una discusión que a mí me parece muy interesante y nosotros en el banco estamos con la bandera, con la camiseta muy puesta para intensificar nuestras acciones en adaptación, que son muy importantes. Solamente mencioné algunas, pero estamos haciendo varias cosas en ese sentido. Gracias, Ana María, y gracias por recordarnos esa cuestión de que cuando inviertes bien en adaptación puedes tener además el co-benefit o el co-beneficio de reducir emisiones, ¿no? Y ese es el invertir bien, ¿no? Eso uno puede hablar de varias cosas, pero hay que saberlo hacer, hay que tener claramente un foco, un propósito de a dónde quiere ir con relación a este tipo de cosas, ¿no? Y ahí, Keith, I'm going to you. So this is fun, going back and forth. This is somewhat related, right? This thing about you got technologies out there, you got technologies that improve adaptation and productivity at the same time. And like Lena said, you know, the frontier is there, but there's lag. We are lagging behind in terms of technical efficiency. And we're not, you know, there's lots of farmers that are not there at the frontier. So the opportunity is there. Technology or technological progress has been put forth. And thinking about that, where do you see like opportunities? Thinking about how to move that, how to improve technical efficiency, opportunities for quick wins, you know, to use better use of resources in the region, and what advice you would give to policymakers in that regard?
Yeah, thank you. Well, I think, this is actually a phenomenon that we observe around the world, is that when productivity in agriculture begins to grow, it's being led by certain farms, certain subsectors, certain regions. So it's raising the average productivity, but there's a lot of farms and regions and subsectors that are not growing as fast and will eventually catch up, but sometimes run into bottlenecks or other constraints that are slowing that process. But it does, as you mentioned, provide an opportunity for targeted interventions that can then really accelerate that catching up process and allow the overall productivity across the agricultural sector to grow. But I think what this report does very well is it outlines and describes how this is a very heterogeneous sector. And what those bottlenecks are and what's constraining growth and creating more technical inefficiencies really varies. It varies across countries, within regions, and within commodity value chains. And I think one of the things that is very useful about this report are those in-depth country studies that it offers, in which the authors have gone in and looked at micro-level data and identified in each of these areas what some of those constraints are and what some of the policies that can really accelerate that growth process. In some areas, it's going to be investments in extension and farmer training to upgrade their skills. In other areas, it's going to be infrastructure to connect some of these outlying areas better with markets. In other areas, it might be improving land tenure systems or agricultural financial services. So it's going to be heterogeneous. It's going to vary a lot. There isn't, I don't think there's any clear, one solutions involved here. But I think the report does offer a lot of insights as to what those are for specific countries and regions. Thanks, Keith. Yeah, and that talks to the issue of being specific and being that granularity that Maya talked about, knowing what's going on at what different levels and what kind of farmers, what kind of subsectors or products. I don't want to talk about commodities, but subsectors. Y en ese sentido, Cristian, siendo el CREA, digamos, un reconocido regionalmente y probablemente mundialmente en el tema de empujar la frontera de la investigación aplicada y la experimentación aplicada junto con productores, con lo que llaman sistemas de extensión más no tan tradicionales, digamos, ¿qué se te viene a la mente con relación a qué cosas se pueden hacer mejor para mejorar esa materia y de mejorar la eficiencia tecnológica en el campo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, que estamos dando consejo a los países, utilizar las experiencias de ustedes en esta materia? Claramente esto va a estar muy cejado por mi propia mirada del mundo CREA, ¿no? Yo diría, llevemos CREA a toda Latinoamérica, que lo estamos haciendo en algunos países ya. Pero fundamentalmente, ¿cómo funcionamos nosotros para aprender más rápido? CREA es una organización, una asociación civil sin fines de lucro, formada y financiada por los propios productores y que básicamente somos una organización de personas para personas que compartimos para mejorar. Compartimos experiencia, compartimos datos y nos dejamos ayudar por otras personas. Y hace más de 60 años que venimos puliendo y mejorando esa metodología para ver cómo hacemos para aprender uno de otros. Típicamente uno puede aprender de la propia experiencia, pero el cerebro es muy conservador y es muy negativo con respecto a si uno tuvo una mala experiencia, no vuelve a probar, no vuelve a innovar, ¿no? Uno puede aprender de expertos y los sistemas de extensión, hasta por el propio nombre, tienen esa mirada de que hay un lugar donde se genera el conocimiento y se extiende hacia el que lo tiene que adoptar. Han sido funcionales, pero la realidad ha cambiado y la verdad que el aprendizaje de pares o entre pares tiene una oportunidad única porque primero reduce la barrera psicológica, porque le da miedo
estar hablando con un experto con el cual no tiene tanto vínculo. Y lo otro que hace aprender de pares es la posibilidad de aumentar la confianza al cambio. Y cuando estamos hablando de mejorar la eficiencia técnica, lo que estamos hablando es aumentar la confianza que exista a que yo tome una decisión no usual, ¿no? Y cambiar y poder hacer. Y esto tiene un impacto enorme. En Argentina, las evaluaciones que nosotros tenemos, y lo mismo se ratifica en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, es entre el 5 y el 35% más de productividad. También algo muy importante que decía Ana María, no siempre hay un trade-off entre productividad e impacto ambiental, y vemos que esa mayor productividad, por ejemplo, un 30% más de producción por vaca de carne, para nosotros es un número muy importante. Es decir, cuánto alimento, carne puedo sacar por animal, se produce mucho más y nos da un 40% menos de intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero en un sector ganadero que muchas veces es apuntado como problemático en términos de cambio climático. Entonces, ese proceso de aprendizaje, que inicialmente son células, grupos muy chiquitos, de 8 o 10 productores, pero que se arma a nivel nacional y ahora ya supranacional para tener la posibilidad de compartir esos aprendizajes en otra escala, nos muestran que quizás deberíamos repensar los propios sistemas de extensión, los propios sistemas de cómo seguimos mejorando la eficiencia, porque el modo tradicional evidentemente ha llegado a un límite, ¿no? Y nosotros vemos que ese impacto, que lo estamos medido muy puntualmente, se puede escalar a otros países y a muchos más productores. Vemos una brecha muy importante entre productores CREA y no CREA, pero también vemos una brecha muy importante dentro de los productores CREA. Entonces también adentro de esto hay mucho para seguir mejorando y entendemos que eso de aprender de pares, también en conversación con los expertos, es un método promisorio para Latinoamérica y mejorar tanto la eficiencia técnica como la reducción de impacto ambiental. Gracias, Cristian. No sé si está Gonzalo todavía, pero creo que le decía algo a Gonzalo Rivas sobre esto, ¿no? De los temas de extensión y cómo uno tradicionalmente lo ve. Uno tiene que ser muy cuidadoso con esto, pero los tradicionales no han probado tener el mejor efecto que uno querría. Entonces siempre estamos buscando alternativas de cómo hacer esto, ¿no? Eso es una forma, y creo que esto que decía de trabajar con pares y compartir conocimiento entre quienes están en la tierra, ¿no? Manejando sus retos, tiene mucho valor, y eso es un trabajo que en nuestro equipo hay toda una gente trabajando en esto, particularmente ahora en Centroamérica, que están empujando esta materia de cómo trabajar mejor en sistemas de conocimiento. Ya no le llamamos de extensión, sino de conocimiento e innovación, para llevar, digamos, desvincularnos un poquito de la palabra extensión misma, ¿no? But Keith, in order to have something to take to farmers, you have to invest in knowledge. You cannot just, and this is something Keith has always been telling the profession since I've seen him in different fora, where he says research and development investments are key for agriculture productivity and agriculture growth. And we know that the region, for the standard that we have, the 1% of investments in of agriculture GDP investments in R&D, is like the threshold where you want to see most countries, and most countries in the region are below that. So, what are your thoughts on that? You've been working on this, and how do we move that needle? What ideas do you have for us to share on this? Yeah, thank you. I think this is also another critical point that is, and this report does give quite a bit of attention to it, that to sustain growth in productivity over the long run
requires this persistent investment in research and in development. And it's always been a struggle to convince governments to make the kinds of policy changes and investments in research systems to be able to sustain that growth. There have been some actually incredible examples of success in Latin America over the last decades. I think Brazil, as Ana Maria pointed out, has been a real stellar example of what can be done when you make these long-term investments in research and development, that they can really help transform your agricultural sector and make it worldwide competitive. There are other examples across the world and in Latin America of, I would say, creative ways of financing good research that's appropriate to the needs of the farmers. And I think one of the examples, for example, is when producers organize themselves to help self-finance research in the commodities that are important to them. There's good, Colombia has done this quite well. And organizations like what Christian has described that are focused on research, or focused on extension, but can also support research, applied research in their countries. And policies that governments can help do that are, provide matching funds for producer organizations that are funding some of their research to augment that and incentivize that. Another example, especially for small countries, and we've seen this in the Caribbean, where countries don't really have a large enough sector to justify a major research investment, but by pooling resources across countries and creating regional centers of excellence in agriculture, they can create effective R&D institutions. And of course, we see in Latin America, a number of international research centers as well that are generating technologies that can be used across national borders and are contributing to national research systems. Although I think another big part of the overall R&D system is also to reach out to the private sector and incentivize private companies to invest more in research. And we've seen big contributions from both national and international companies in Latin America in this regard. But for the private sector to invest in R&D, they need to be able to protect their intellectual property. And so having a secure system where they can recoup investments in research and development and protect their intellectual property rights, I think that's an essential component of, to incentivize private sector in this regard. Thanks, Keith. Y al público solo les anuncio que vamos a tener espacio para que pregunten, no es sino yo un moderador que solo estoy hablando aquí con las personas que estoy acá. Así que preparen todas las preguntas que tengan, yo sé que tienen varias, pero antes de pasarles, solo quería complementar un poquito con Christian sobre este punto último que hacía Keith, ¿no? El incentivo del sector privado de invertir en desarrollo tecnológico y el tema, el punto de propiedad intelectual, que no, es un tema importante, sobre todo en tecnologías más cutting edge, ¿no? Que están ahora en el ambiente. Entonces, no sé si tienes algo que compartir sobre ese aspecto de cuál es el ambiente, el incentivo para invertir en esta materia de desarrollo tecnológico. Y después paso a Ana María y después cerramos con preguntas del público. Sí, lo vemos en dos líneas, ¿no? Creo que el sistema de investigación ha mutado, ¿no? Ha cambiado mucho en estos 70 años, desde cuando arrancó el sistema con las universidades land-grant y el sistema internacional de investigación que pasó a los INIAS nacionales. Ha mutado mucho los actores. Entonces, tanto las grandes empresas, las multinacionales que hacen una inversión enorme, los emprendedores, la cantidad de emprendedores en el mundo AgTech es impactante y en general no los consideramos cuando desarrollamos miradas sectoriales. En CREA solamente, ayudamos a generar esas AgTech y en 10 años se generaron AgTech que tienen valor de mercado de más de 250 millones de dólares.
y solamente ayudando a chicos que vienen de diferentes sectores para hacerlo. Y eso lo que necesitó fue un sector pujante y demandante de investigación. Es fundamental, digamos, desmonopolizar dónde se hace la investigación y que el sector privado tome un rol enorme. En esto coincido plenamente en la necesidad de pensar nuevas formas y nuevos actores, incorporarlos al sistema de ciencia y técnica, no solo para la transferencia y para la adopción, sino para su generación. Nosotros entendemos que el Estado y los gobiernos en general deben asumir un nuevo rol en esta realidad que ha cambiado fuertemente. Gracias, Cristian. Y prepárense las preguntas rápido por allá. Ana María, antes de que, porque están preparando las preguntas, ya ves, puedes ver las manos casi arriba. Y creo que esto que mencionaba ahora Keith y Cristian respecto a generar conocimiento o investigación, ¿no? Nosotros no somos una institución que genera conocimiento de ciencia básica, digamos, pero somos más socioeconómica y todo esto, ¿no? Es donde más invertimos. Y nuestra vicepresidencia, liderada por Ana María, es precisamente eso, ¿no? Una vicepresidencia de generar conocimiento. Y destaco las palabras que decía Fabricio, ¿no? Esto de producir conocimiento con propósito, ¿no? Porque para que nos sirva para algo. Entonces, ahí, Ana María, tal vez un mensaje que pueda vincular esta cuestión de cuál es el rol nuestro, si bien el estudio es un ejemplo de esto, pero cuál es el rol nuestro más allá de un estudio como este en la generación de conocimiento o el área de research, en this case, ¿no? Te dejo la palabra para que después vengan las preguntas del público. Bueno, el público no tiene nada de presión en hacer preguntas. Para Lina y para Maya. Miren, yo creo que este panel y el libro nos muestra por qué es tan importante que hagamos conocimiento en la región. Keith lo ha dicho, Cristian lo ha dicho, y yo creo que el BID tiene un rol importante en muchas dimensiones. Lo primero es que con conocimiento nosotros promovemos discusiones que son difíciles y que se tienen que dar, pero son discusiones que se están dando con datos y con evidencia, y eso ancla la discusión muchísimo y permite además a los hacedores de política tomar decisiones informadas. Nosotros, por ejemplo, con este libro estamos mostrando varios países y teniendo una mirada de varios países que permite entender, como decía Keith, la heterogeneidad del sector en los países y dentro de los países. Lo segundo es que nos permite a nosotros también tomar buenas decisiones, ¿no? Porque nosotros, al tener evidencia, podemos diseñar bien los proyectos, podemos diferenciar en dónde debemos estar y dónde no debemos estar, y dónde nuestro valor agregado tiene mucho más valor. Lo tercero es algo que a mí me parece muy importante y que Keith lo mencionó en la primera pregunta, y es cómo ayudamos a los países a construir sistemas nacionales de datos que les sirvan a los países para tomar decisiones. Lo que ellos hacen en este libro, ellos no lo han dicho, pero yo sí lo puedo decir, es heroico. La falta de datos en el sector agrícola es importante, ¿cierto? Tenemos lo de las cuentas nacionales, que ojalá pudieran ser mejor, pero además que ellos hayan logrado hacer esas estimaciones a nivel municipal es muy difícil porque nosotros no tenemos casi datos del sector agrícola tan desagregado. Los censos agrícolas se hacen de manera muy esporádica. Muchas veces esos censos agrícolas además no son públicos, lo digo porque yo lo he trabajado y he tratado de trabajar con censos agrícolas, y entonces que logremos hacer esas estimaciones a nivel municipal es muy importante, y nosotros como Banco Interamericano de Desarrollo podemos trabajar con los países para fortalecer esos sistemas nacionales de datos. Tanto las cuentas nacionales, porque nosotros trabajamos con los institutos de estadística, como los datos más desagregados. Y lo último es lo que presentó Maya, y es las evaluaciones de impacto que nosotros hacemos de los estudios de los proyectos que nosotros implementamos en la región. Y eso es importante para entender si las operaciones que estamos haciendo son efectivas, pero también para que esas operaciones se repliquen, las hagan otras instituciones, se mejoren y se escalen. Entonces, creo que nosotros como banco estamos en un lugar privilegiado para hacerlo porque tenemos unos especialistas de primer nivel.
trabajamos con los países en la región, tenemos entrada a trabajar con los gobiernos y nosotros siempre estamos dispuestos y disponibles para ayudar a los gobiernos y eso es muy importante. Y también tenemos ese pie con el sector privado, que era lo último con lo que yo quería terminar. Nosotros no hacemos ciencia básica, pero sí trabajamos con el sector privado facilitando que se adopte esa ciencia básica. Por ejemplo, en Actec, Cristian, que sí es impresionante lo que se ha venido haciendo. BitLab nos ayuda, por ejemplo, a financiar innovadores y después BitInvest nos puede ayudar a hacer la escalada de esas innovaciones. Entonces, es una institución que tiene muchas fortalezas para promover el conocimiento. Muchas gracias, Ana María. Y agrego solamente porque creo que lo tenés en la mente, pero no salió. Esa capacidad que además tenemos de trabajar con investigadores de primer nivel, tanto de la región como fuera de la región, ¿no? O sea, tenemos esa capacidad igual que nos permite llegar a este tipo de cosas. Entonces, Fabricio, después César, viste, hay gente que quiere hablar. Nuevamente, felicitaciones, espectacular todo, felicitaciones, buenísimo, muy útil. Dan muchas ganas de salir a la región a vender esto y a programar operaciones sobre todo. Dos preguntas, una específica, otra más general. ¿Cómo debemos repensar los sistemas de capacitación y extensión con la irrupción de inteligencia artificial, ¿no? Se habló mucho del impacto de la tecnología, de la innovación como elemento clave para la productividad. Entonces creo que tenemos que pensar, no digo tener todas las soluciones ahora, pero tenemos que ir pensando la irrupción de AI. Y lo otro, tenemos que, creo que, es multidimensional esa reducción, erosión de la productividad en esa década, se muestra ahí, pero ya están titulando en la región los diarios y demás sobre el informe de productividad y lo que están titulando es esa reducción de la productividad agrícola en ese periodo. Nos van a preguntar, obviamente es multidimensional, hay muchos elementos detrás, pero tenemos que estar preparados para tener algunas respuestas y sobre todo propuestas. Creo que vamos a tomar primero esta porque creo que es bien interesante. Yo creo que es para todos. Yo también les había preguntado lo mismo a Ana María y me dijeron que querían estar allá. Pero sobre el tema de inteligencia artificial, no sé si más bien desde el punto de vista también de CREA, tal vez nos puede hablar de eso. No sé si ustedes tienen opinión. Yo tengo algunas ideas, pero no quiero monopolizar el micrófono. Y luego la otra, obviamente, Fabricio, hay que estar listo para eso. ¿Sí? ¿Puedo hacer un comentario sobre eso? Nuestra preocupación, más que la inteligencia artificial, que lo vemos como una aliada extraordinaria y ya la estamos aplicando, realmente es fantástico, nuestra preocupación que es la privatización de los datos. La inteligencia artificial trabaja sobre datos. Y estamos hablando de datos micros. Y los datos micros los están captando empresas a través de nuevas plataformas. Ese es el futuro de la generación de conocimiento o de una parte importante de la generación de conocimiento agro. ¿En manos de quién va a estar? Porque hasta hace un tiempo esa generación de conocimiento era un bien público. Si eso queda solamente en empresas que eventualmente no trabajan colaborativamente, porque claramente compiten unas con otras, tenemos un desafío de cuál es el rol, cómo va a ser la generación de conocimiento como bien público, y si los gobiernos no se involucran fuertemente para generar nuevas formas, esa inteligencia artificial va a brevar solamente en lugares muy concentrados. Y no lo veo mal, o no lo vemos mal per se, lo vemos mal porque creemos que es subóptimo en función del conocimiento y cómo se debe transferir ese conocimiento a todo el sector. No, solo para complementar y con respecto al tema de inteligencia artificial y también de otras tecnologías como la realidad virtual, por ejemplo, es algo que el banco ha venido innovando y en el que hemos venido también invirtiendo en varios casos, ¿no? Por ejemplo, debo mencionar con la iniciativa de bienes públicos regionales, financiamos a través del OIRSA, que es una institución regional en Centroamérica, todo lo que es la capacitación y asistencia técnica con realidad virtual.
¿Y por qué es importante esto? Porque, digamos, hay, y esto es para la capacitación de técnicos agrícolas, porque hay momentos donde los técnicos no podrían entrar a un terreno porque pueden estar diseminando el patógeno, el hongo, la plaga, etcétera. Entonces, tener esta realidad virtual les permite presenciar en campo, ¿no? Entre comillas, cómo se verían los diferentes problemas a nivel de los sistemas productivos sin entrar a los sistemas productivos. Y esto ha sido, digamos, que un avance muy importante de la tecnología. No sé, Maya, creo que quieres. Gracias. Sí, solo para complementar con algunas observaciones adicionales, porque me pareció muy pertinente lo que Cristian mencionó de la privatización de los datos, y muchos de ellos representan un bien público en sí, ¿no? La publicación de los datos de productividad, por ejemplo, son muy importantes para que los actores públicos y privados puedan tomar mejores decisiones, y el uso de la inteligencia artificial también permite procesar una cantidad, un volumen más alto de datos de forma sistemática. Y ahí, tal vez para hacer otro comercial brevemente, porque de este trabajo del flagship también salió otro, llamémosle, bien público de datos que vamos a publicar a inicios del próximo año, que es una plataforma, un geoportal, donde se harán disponibles datos meteorológicos de temperaturas extremas, de precipitación a nivel nacional y subnacional, hasta a nivel de municipio en todos los países de la región, lo cual también debe servir como fuente de información para que tanto los actores públicos como inclusive los productores puedan acceder a temáticas para así ajustar sus decisiones productivas. Entonces es muy importante ese papel que está jugando el banco para contribuir a los sistemas de conocimiento y de extensión. Gracias. Y yo podría agregar un ejemplo más, pero es un tema donde se está trabajando precisamente en tratar de modelar temas de o calibrar datos de información hidrometeorológica a nivel micro para poder luego convertirlas en apps que los productores puedan tomar decisiones casi en tiempo real, ¿no? Y eso sí que es como cutting edge, casi basic research en este tema, ¿no? Porque estamos tratando de ir bien a la frontera, no sabemos qué resultado va a dar, pero estamos invirtiendo en esa materia. Y el otro tema sobre el tema de los datos privados, justo le comentaba a uno de mis colegas, hace unos días estuve en una empresa que maneja una cantidad de datos impresionante sobre el sector lechero del mundo. Datos totalmente privados. Nadie puede acceder a esos datos excepto la empresa. Y la empresa con eso obviamente está informando a los tomadores de decisiones, pero es un grupo que está siendo, digamos, beneficiado por esa información. No estoy haciendo un elemento de juicio, simplemente diciendo que esa es una realidad respecto a estos temas, ¿no? César Falconi, Pablo García. Bueno, muchísimas gracias. Está clarísimo que la productividad de la División de Agricultura del Banco está creciendo. Este es un claro ejemplo de cómo la productividad está fabulosa, realmente una publicación, una herramienta, un insumo de política con las autoridades del sector agropecuario de la región, fantástico. Si bien también las presentaciones y por lo que hemos trabajado en el tema de productividad agrícola en la región, no es un tema de una sola decisión del sector agropecuario. El aumento de la productividad también tiene y conlleva a atraer otros sectores, recursos naturales, propiedad intelectual, comercio, salud. Entonces, más que la pregunta es pensar un poco, si bien todo está enfocado a los pequeños agricultores, clave, importante para el aumento, pero también tenemos que pensar en cómo apoyar a los decisores de política en cómo implementar la productividad. No solamente pensar en el Ministerio de Agricultura, sino todo ese ecosistema que lleva en aumentar la productividad agrícola. Cómo esa gobernanza de la productividad, del aumento de la productividad se tiene que dar, ese apoyo al decisor, a los decisores, en coordinar esa gobernanza en la toma de políticas públicas para aumentar la productividad es importante también. Muchísimas gracias y nuevamente muchas felicitaciones.
Gracias, César. Yo quiero contestar esa pregunta porque me parece importante o dar unas consideraciones adicionales. Estoy completamente de acuerdo. Cuando uno está hablando de productividad, no solamente se tiene que pensar en cómo el sector agrícola va a aumentar la productividad, sino cómo se hacen políticas transversales que ayuden a que aumente la productividad del sector agrícola y de todos los sectores de la economía. Y eso aquí en el banco lo podemos hacer a través de los préstamos de política, lo que llamamos nosotros los PBLs, en donde nosotros podemos sentarnos a trabajar con los gobiernos para ver cuáles son las reformas que se deben hacer que ayuden a impulsar la productividad a nivel transversal. Una de las decisiones que nosotros tomamos dentro de la estrategia institucional nueva del Banco Interamericano de Desarrollo fue precisamente crear este nuevo sector, que es el sector de productividad, comercio e innovación, PTI. Y uno de los objetivos del sector es ver a los países de esa manera transversal para ver cómo hacemos políticas públicas que beneficien a todos los sectores. Entonces, estamos haciendo una apuesta muy grande por eso. Tenemos los planes de crecimiento en donde estamos yendo a los países a preguntarles qué necesitan, cómo podemos hacer para impulsar el crecimiento y qué podemos dar nosotros desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos haciendo créditos, CLIPS, perdón, por eso es puro tema BID, pero son unos créditos en donde estamos diciendo, estos son créditos, esto es un programa de créditos de largo plazo para promover el crecimiento y la productividad y van entrando los distintos sectores a tener acceso a esos créditos. Entonces hay muchas formas de hacer lo que estás mencionando que yo creo que es fundamental. Gracias, Ana María. Pablo. Sí, gracias. Muchas gracias y felicitaciones por el estudio. Una consulta muy puntual, Cristian, sobre la perspectiva del sector privado en relación a este tema. Y es que uno de los grandes hallazgos del documento es que la productividad agrícola en América Latina se estancó durante los últimos años y, como decía Keith, es un wake-up call, ¿no? ¿Ustedes en el sector privado lo perciben así? O sea, ¿hay una perspectiva desde el empresariado y demás de que la productividad se estancó en la región? Y si sí, ¿por qué creen que eso pasó? Yo puedo dar una perspectiva de Argentina, ¿no? Y no una perspectiva regional, digamos, porque me excede en mi experiencia, ¿no? En Argentina la perspectiva es claramente que sí, que hay un estancamiento fuerte en el aumento de la productividad. Nosotros creemos que a través del tiempo ha habido un contexto de negocio, hay algunos gráficos del trabajo que por ahí lo muestran fuertemente para Argentina, un contexto de negocio que no es, que no privilegiaba el aumento de la productividad como forma de mejorar los resultados económicos, sino que la forma de mejorar los resultados económicos eran otras estrategias empresariales, que puede ser lograr un crédito, lograr otro tipo de formas. Y eso sostenido a través del tiempo genera una cultura que mi foco no está en mejorar la eficiencia técnica, sino que mi foco está en cómo hago para sacar un crédito muy barato para comprar un tractor. Lo digo en términos que utilizamos típicamente los productores. Entonces, la política pública tiene un rol enorme en guiar y en generar los incentivos o desincentivos adecuados para que se sostenga. Pero eso claramente es la mirada dentro de nuestro país. Gracias, Cristian. Y con eso vamos cerrando porque se nos llegó el tiempo. Quedaron preguntas en el sitio allá. Después vamos a ver cómo las atendemos entre todos. Muchísimas gracias a todos. Realmente, no solamente el panel, sino también los investigadores, los presentadores. Bastantes mensajes claves. Cambio tecnológico ha sido importante. Hay que mejorar la eficiencia tecnológica. Podemos producir con menos y de mejor calidad o podemos producir mejor, como decían Ana María y Fabricio en sus introducciones. Y luego hay que seguir invirtiendo en estos bienes públicos, tanto en la generación de conocimiento como en Research and Development. Son centrales, son esenciales para generar ese impacto en el largo plazo. Y cierro con algo que no discutimos en el panel, pero no descuidemos un mensaje que presentó Maya: las políticas de distorsiones de precios no ayudan al objetivo mayor de aumentar la productividad. Gracias.
Agradecemos a los ponentes y los panelistas por sus valiosos aportes, a Pedro por conducir esta conversación enriquecedora. Les recordamos que el informe completo está disponible en la página web del BID, por ahora en inglés y en las próximas semanas lo estará en español. Por mientras sí tenemos disponible el resumen ejecutivo en español. Los invitamos a descargar, difundir, utilizar este material como una herramienta para enriquecer los análisis y las políticas públicas para impulsar un sector agrícola más productivo, sostenible y resiliente. Muy buenos días a todos.